Hoy hemos invitado a una persona muy importante que es nuestro compañero William Millán Monsalve. William es un funcionario de la Procuraduría General de la Nación, además es un escritor pues es un abogado como tal y es una persona que conoce perfectamente el proceso disciplinario. En algunas oportunidades lo hemos invitado y realmente sus charlas han sido de gran aporte en este conocimiento del proceso disciplinario, pues que nos va a servir primero para informarnos de este proceso, para mejorar nuestro conocimiento, segundo también para estudiar para el concurso, porque ese es un tema también que tiene que ver con el concurso, y tercero, para mirar cómo está la nueva legislación, digamos, las nuevas modificaciones que se han dado al proceso disciplinario. Entonces, William, buenas tardes, un saludo, le damos la bienvenida aquí a nuestra charla de Utradian y nuestros compañeros y nuestras compañeras estarán atentos a lo que usted nos venga a contar. Entonces, tiene la palabra, William. Buenas tardes a todas y todos. No sé si me escuchen. Sí, señor, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Entonces, pues lo que dice Tulio es algo muy cierto y lo comparto plenamente. Los felicito a ustedes por, digamos, desarrollar este tipo de actividades que tienen como fin el mejorar las competencias en diferentes asuntos y en especial prepararlos para enfrentar el concurso que se avecina. Voy a tratar en estas 2 horas de acercarme un poco a aspectos que quizás van a ser objeto de preguntas en las diferentes pruebas que se les van a aplicar, y les pido un favor también grande, porque como el tema es tan extenso y el tiempo es tan corto, que apenas tengan preguntas, por favor háganlas, para efectos de que no quede nada sin resolver y ustedes al menos puedan ahondar en las inquietudes que tienen en relación con este tema tan espinoso y sobre todo en estos momentos en que se encuentra en bastante, digamos, entredicho lo que es el concepto que se hablaba antes del derecho disciplinario, porque en una época hasta antes del año 95, con la expedición de la ley 200 del año 95, se decía que el derecho disciplinario era un derecho administrativo sancionador. El doctor Carlos Arturo Gómez Pavalló, que algunos de ustedes me imagino conocen, sostuvo luego, porque yo con él tenía en esa época algunas discrepancias, porque yo seguía sosteniendo que el derecho administrativo, el derecho disciplinario era de carácter administrativo y había que identificarlo como derecho administrativo sancionador, y él sostenía que como quiera que era jus puniendi, entonces que era penal. Y bueno, en esas discrepancias duramos bastante tiempo hasta que él luego, en su dogmática del derecho disciplinario, llegó a proponer que el derecho disciplinario en la práctica era un derecho independiente. Esto lo digo porque ahora en el fallo del finalizando el mes de febrero, de la Corte Constitucional, cuando se pronuncia en relación con la exequibilidad o constitucionalidad de la Ley 2094, llega a la conclusión de que la Procuraduría no puede adelantar procesos como si fuera jurisdicción, y por eso despoja a la entidad y al código, a la 2094, a las modificaciones que le hicieron al nuevo código, de esa facultad judicial, y la retorna a lo que debió ser desde el comienzo. Y hay un cuestionamiento sobre ese particular, pero de ese tema vamos a hablar ahora. Lo concreto, y esto puede ser materia de examen, y mire que es una cuestión que está ahora en boga, pero puede ser objeto de examen, es ¿cuál es la naturaleza del derecho disciplinario? Entonces, si hay esa pregunta, habrá que contestar que es derecho administrativo sancionador, porque así lo dijo la Corte Constitucional en la pasada sentencia, que no conocemos el texto, pero conocemos el pronunciamiento de la Corte como tal.
Entonces, vamos a empezar. Le sugiero a nuestra compañera Anitz que por favor, vamos a tocar estas etapas. La primera, que es la que todo el mundo conocemos, y voy a tratar de ir poco a poco en cada una de ellas a hacer los comentarios en relación con la modificación que sufrió en la 734. ¿Por qué cuando ustedes ven en la primera parte, ahí contemplo la ley 734, si la ley 734 en teoría, desde el 29 de julio del 29 de marzo del año pasado, del 2022, dejó de regir? Entonces, ¿pero por qué aparece todavía en el encabezado? Eso tiene una razón de ser, y es que hay unos artículos, el artículo 7º, por ejemplo, de la ley 2094, permite que lo que corresponda a la caducidad de la acción y la prescripción de la acción disciplinaria tengan vigencia hasta el 30 de diciembre de este año. Es decir, mire que ahí hay una circunstancia bastante extraña en la entrada a regir de una norma disciplinaria, pero que tiene una razón de ser en el hecho de que al interior de la Procuraduría, sobre todo, existían múltiples procesos donde se aplicara a rajatabla la norma nueva que habla de que la caducidad se cuenta a partir de los 5 años siguientes a la ocurrencia de los hechos. Aquí hay una diferencia con la ley 734 y con la 1952, porque en esas normas se establecía, o se establece en la 734, que la caducidad va desde a partir del auto de apertura de la investigación disciplinaria. Entonces allí hay una diferencia. La prescripción, perdón, se habla de la prescripción a partir del auto de apertura de investigación, y resulta que en la nueva normatividad se abuele por completo o se reforma esta circunstancia, que me parece positiva, porque ¿qué sucedía en los procesos? Se abría investigación a pesar de, por ejemplo, que faltan 2 meses para que opere el fenómeno de la caducidad. Se abría investigación y entonces empezaban a correr otros 5 años para efectos de llevar a cabo la investigación. Y eso era arbitrario, porque ponía, digamos, en desventaja a los investigados. Entonces vamos a hablar de la indagación previa, luego vamos a hablar de la apertura de la etapa de investigación disciplinaria, que tiene unas particularidades que no existían en la ley 734. Le introducen elementos como los alegatos previos, la confesión no existía en el derecho disciplinario y tiene unas particularidades que vale la pena mirar. Lo que tiene que ver con el cierre de investigación, que sí existía en la anterior normatividad. Luego hablaremos del pliego de cargos, que ahora tiene una modificación, y lo vamos a ver también porque se introdujeron unas figuras nuevas a partir de la sentencia de la Corte Constitucional en relación con la pretensión que hizo Andrés Felipe Arias en relación con la revisión de su proceso en materia penal, y le introducen entonces una figura que se llama la doble conformidad, que uno mirándola desde una perspectiva crítica en la práctica, en una cosa es la doble conformidad en un proceso judicial y otra cosa en un proceso como el nuestro, que es en realidad proceso administrativo. Luego miraremos lo que tiene que ver con las pruebas, los alegatos de conclusión y los fallos de primera y segunda instancia. Entonces, sin más, pasemos a la primera etapa. La indagación preliminar, no sé si ustedes estuvieran familiarizados con la ley 734, este artículo es de la ley 734, establecía que cuando procede la indagación preliminar, pero antes de adentrarnos en este aspecto, es bueno recordar que existen dos momentos, o existen unos momentos que permiten dar inicio al proceso disciplinario. Lo primero, la queja. ¿Qué es la queja? Un escrito, un memorial firmado por una determinada persona, o en donde una persona, así no lo haya firmado, pone en conocimiento con su nombre una serie de irregularidades que constituyen falta disciplinaria. Este aspecto se mantiene todavía igual. Entonces, retomando, la primera
manera como se inicia un proceso disciplinario es la queja. Pero para que nosotros hablemos de queja, necesitamos eso, un escrito en el cual una persona pone de presente unos presuntos hechos irregulares. Siempre nosotros hablamos de presuntos hechos irregulares hasta tanto se haya proferido fallo en contra de una determinada persona, porque si es absolutorio, pues con más veras se va a hablar siempre de un presunto hecho disciplinario. Entonces, primera circunstancia que permite iniciar una actuación disciplinaria, la queja. Pero también puede iniciarse una actuación disciplinaria en virtud de un informe de servidor público. Un informe de servidor público debe entenderse como aquel que se produce por parte de una autoridad, en este caso, por ejemplo, la DIAN, ustedes que manejan el tema tributario y todo lo que tiene que ver con las rentas, con los ingresos, con derechos de petición, etcétera, etcétera. Ustedes aplican unas figuras a veces que permiten que opere el fenómeno del silencio administrativo positivo en el caso de una reclamación sobre una determinada liquidación, y la norma establece que si no se resuelve en un determinado tiempo, se entiende que la respuesta de la administración es positiva. Y aquí hay una contradicción porque hay una norma, permítame irme como saltando de a poco, hay una norma en el artículo 48 de la 734 y también reproducido en la hora 1952 modificada por la 2094, que establece que si opera el fenómeno del silencio administrativo, entonces se incurre en falta disciplinaria. Siempre yo he sostenido que eso es una situación que es imprecisa, porque entonces, ¿para qué se prevé que la administración pueda, por economía procesal, manifestarse a través de la no respuesta en forma concreta, como cuando se produce el fenómeno del silencio administrativo con efectos positivos? Pero cuando se inicia un proceso disciplinario con fundamento en un informe, debe entenderse que el informe es producido por una autoridad pública o por un servidor público investido de facultades para suscribir el informe, porque para eso es informe, no puede considerarse informe un escrito que suscribe un funcionario público, pero por ejemplo cuando coloca una queja para que se investigue un determinado hecho, no, sino que el informe requiere que se esté ejerciendo una autoridad para efectos de plasmar en ese informe algún tipo de irregularidad. Un ejemplo concreto de informes son los que produce la Contraloría General de la República, en donde ellos encuentran hallazgos fiscales y con fundamento en estos hallazgos fiscales dicen que pueden estar presentes algunas situaciones de carácter disciplinario que ameritan que se inicie la actuación, y entonces compulsan copias a la Procuraduría General de la Nación o a las personerías municipales o a las oficinas de control interno disciplinario para efectos que inicien la actuación. O sea, ya llevamos dos formas de cómo se inicia un proceso disciplinario, y la tercera es a través de una publicación de un medio de prensa que permite que se inicie la actuación disciplinaria, o adicionalmente que pueda iniciarse de oficio. O sea, nosotros cuando vamos a iniciar una actuación disciplinaria con fundamento en un medio de prensa o en una publicación, se dice entonces que esa actuación fue iniciada de oficio. Entonces existen esas tres maneras, y existe una forma también que permite, cumplidos ciertos requisitos, que también se puede iniciar una actuación disciplinaria, que es a través del anónimo. Recordemos que en la ley 24 del 92 y en el artículo 28, si mal no recuerdo esa norma, que es la que establece la organización y estructura de la Defensoría del Pueblo, la primera norma que se le aplicó en la Constitución del 91, allí se estableció que los anónimos no dan lugar al inicio de proceso disciplinario, pero en la ley 590
se estableció en el artículo 38, si mi memoria no me falla, que los anónimos pueden dar lugar al inicio de una actuación disciplinaria siempre y cuando reúnan requisitos que le permitan darle cierta credibilidad a ese tipo de anónimo. Entonces aquí uno se enfrenta desde el comienzo a una situación que hay que manejar de una manera efectiva, porque se podría aplicar, en tratándose de un anónimo, de una vez un archivo, en la medida de que el anónimo, si es un anónimo que suena más a chisme, si por ejemplo dicen que en la DIAN se están realizando visitas a empresas y les están pidiendo recursos, pero no dice nada más, entonces uno queda en una situación bastante complicada como para poder iniciar un proceso disciplinario a partir de un anónimo. Pero si en ese anónimo se especifica, por ejemplo, que en tal día, a tal hora, se produjeron unas visitas a unas determinadas empresas por parte de servidores de la DIAN, y en esas visitas a las empresas se cometieron estos y estas situaciones, o solicitaron algún tipo de davia, etcétera, etcétera, pues ya estamos enfrente de un anónimo que puede tener aspectos que le darían credibilidad frente al inicio del proceso disciplinario y podrían permitir enrumbar la investigación, porque uno cuando lee una queja, lo primero que uno hace es una hipótesis de qué pudo haber ocurrido y yo cómo puedo, a través de los medios de prueba, concretar si el hecho existió o no existió, o si existió, no constituye falta disciplinaria. Entonces, en la ley 1952 y en el artículo 34 de la ley 2094 así hicieron algunas modificaciones a la indagación preliminar. No, por favor, devolvámonos un poquitico todavía a la anterior. Gracias. En ese caso, tenemos que tener en cuenta que aquí ya hay una diferencia frente a la normatividad que se encontraba plasmada en la ley 734 y que también podría ser objeto de pregunta. O sea, yo doy algunos aspectos como para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta, porque yo no creo que les van a preguntar a profundidad pues sobre el proceso disciplinario, pero sí algunos aspectos esenciales. Y ya hay aquí una diferencia. La indagación preliminar en la ley 734, según el artículo 150, tenía unos fines, y era primero, identificar al presunto autor o autores de la falta disciplinaria, e identificar implica también tener el cargo ejercido por la persona en la determinada entidad pública. O sea, no solamente se trata del número de cédula o la identidad, sino además tener certeza sobre el cargo que se está ejerciendo en ese tipo de aspectos. Pero en segundo lugar, también se busca o perseguía esa norma. Así me sale una señalcita aquí en la pantalla y me tapa la... Pero bueno, ya volvió. Otro objetivo era, además de identificar al presunto autor o autores o individualizarlos, era determinar si los hechos ocurrieron, si estos hechos constituyen falta disciplinaria, etcétera, etcétera, y si se actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Resulta que ahora en la ley nueva, en el artículo 208, donde se contempla la indagación previa, que ya no se llama indagación preliminar, sino que se llama indagación previa, se establece que la indagación únicamente procede cuando no se conoce la identidad o no se ha individualizado al presunto autor de la falta. Entonces, mire que ya no se requiere verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si constituye o no falta disciplinaria, sino que basta con que uno conozca en la queja quién es el presunto autor de un hecho para que de una vez prescindamos de la indagación previa y nos adentremos en la investigación disciplinaria. A mí me parece que
esta figura, esta modificación de la ley no beneficia y no garantiza el derecho a la defensa del presunto autor o autores de un determinado hecho, porque de primerazo entonces le dicen, usted abra investigación, usted no verifique si el hecho existió, sino que basta con que el quejoso haya consignado en su escrito de queja de que el presunto responsable es fulano de tal o fulana de tal, para que de una se pueda abrir investigación disciplinaria. Me parece que eso es vulnerar los derechos de los investigados. Entonces, mire que esa ya es una circunstancia que hace que este tema pueda ser objeto de una pregunta. Le pueden a ustedes preguntar en las preguntas de selección múltiple, les pueden preguntar, diga cuáles son los fines de la indagación previa. O sea, ya no se llama indagación preliminar. Entonces están los tres, y si uno se confunde, entonces acordémonos, si ya está identificado el presunto autor, no se requiere la etapa de indagación previa. Pero ¿cuánto tiempo, qué término tiene la etapa de indagación previa? Son 6 meses. Esos 6 meses tienen algunas excepciones, que son cuando se trate de violación a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, que se agregan 6 meses más. Pero existen, los 6 meses son a rajatabla, 6 meses improrrogables, lo que implica que si se practicaran pruebas después de esos 6 meses, esas pruebas serían nulas porque estarían afectando el derecho a la defensa. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Si ya se tiene identificado el autor, pasar a la siguiente etapa, que es la de apertura de investigación disciplinaria. Y otra pregunta que surge de esta primera etapa es, bueno, ¿y hasta dónde va la etapa de la indagación previa? Pues va hasta el archivo definitivo o el auto de apertura de investigación disciplinaria. Y hay otro aspecto que a veces ha salido en algunas preguntas y es el que tiene que ver con que la investigación, la indagación, no, inclusive el fallo, la formulación de los cargos, todo, no puede extenderse a hechos distintos al que fueron objeto de queja. O supongamos de informe, si se tratase de un informe de servidor público, o a los hechos objeto también de queja por intermedio de un escrito anónimo o de la publicación de un medio periodístico. Claro que cuando se trata de un medio periodístico y la investigación es de oficio, si el medio periodístico o la información que conocimos permite explorar otro tipo de aristas, pues tendríamos cierta libertad. Pero como regla general tenemos que manifestar que la actuación disciplinaria no puede extenderse a hechos distintos al que fueron objeto de queja. ¿Qué sucede si dentro del proceso, dentro de la indagación previa, se encuentran otros hechos que no fueron objeto de la misma, pero que a raíz de la actividad investigativa se encuentran, por ejemplo, que además de que se presentó una presunta indebida celebración de contratos, también hay un uso indebido o una utilización indebida o una afectación de recursos del presupuesto que no correspondían y que es un hallazgo nuevo que no fue objeto de queja? Pues inmediatamente cuando uno se da cuenta de ello, lo que tiene que hacer es efectuar la compulsa respectiva para que por otra cuerda procesal se adelante la investigación que corresponda. No sé si frente a esta primera etapa tengan alguna inquietud o duda para efectos de empezar de una vez a efectuar las aclaraciones frente a este tipo de circunstancias. Recordemos, existe una excepción que es la violación por los derechos humanos o el derecho internacional humanitario que permite que la indagación previa pueda extenderse por otros 6 meses.
Bueno, si no existe entonces ninguna inquietud sobre el particular, voy a entrarme a lo que corresponde todavía a la indagación previa y que tiene que ver con el auto inhibitorio. El nombre de esta providencia más o menos nos permite entender a qué se hace referencia. El auto inhibitorio se da en la etapa de la indagación previa. O sea, no se puede dar ese auto inhibitorio en otra etapa distinta, porque lo que le permite a quien conoce del proceso es de que, oiga, estamos en frente de un hecho que puede ser una queja temeraria. Lastimosamente, en este largo trasegar por este derecho disciplinario, uno se encuentra con diferentes situaciones. Y yo digo incluso que el 70% de las quejas disciplinarias o de las noticias en esa materia van para el archivo. Y a uno le da tristeza a veces encontrarse con unas quejas que son absolutamente traídas de los cabellos, donde se inventan toda una especie de literatura o novela en relación con la responsabilidad que le puede caber a un servidor público, pero desgastan al Estado y generan desazón, dejan desestímulo, etcétera, etcétera, pero evidencian también de que en medio de este ejercicio de la función pública tenemos muchas personas enemigas, envidiosas, etcétera, etcétera, porque a veces se ponen quejas en contra de personas que de pronto han venido surgiendo o que tienen que cumplir determinada tarea y empiezan unas situaciones bastante complicadas en ese sentido. Por ello, cuando uno está en presencia de una queja temeraria, uno más o menos sabe, porque uno dice, oiga, pero es que esto está como raro, es como difícil que este hecho sea creíble. O sea, hay cosas que a uno le van permitiendo entender desde el mismo momento en que empieza a leer la queja, de que está frente a una queja que podemos calificar de temeraria, de manifiestamente temeraria. Otra circunstancia es que los hechos denunciados sean disciplinariamente irrelevantes. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Procuraduría hace algunos años que denunciaron a un mensajero de una alcaldía municipal porque asistió a una manifestación de carácter político en las horas de la noche en un directorio político. Y entonces mandaron las quejas que es que este señor estaba en curso en falta disciplinaria porque todo servidor público tiene prohibido ejercer este tipo de actividades. Y resulta que si uno se pone a leer el artículo 128, si mal no recuerdo, de la Constitución Política, establece quiénes no pueden participar en política. Entonces ahí está muy claro de que los que no pueden participar en política son los funcionarios públicos. ¿Quiénes son los funcionarios públicos? En esencia son los que ejercen autoridad civil o política, es decir, los funcionarios que son de confianza y manejo, que son de libre nombramiento y remoción, en este caso secretarios de despacho, etcétera, etcétera, gerentes, directores, funcionarios que tienen autoridad de disposición, pero el resto de personas sí pueden participar en política. Pero aquí viene otra circunstancia que es bueno tener en cuenta frente a este hecho, que nos permite, por ejemplo, llegar a entender si podemos o no o producir un inhibitorio porque el hecho es irrelevante disciplinariamente, o podemos iniciar una actuación que permita adelantar pesquisas, y sería en el caso del mensajero que se va a la participación en una actividad de carácter político, y es que cuando el mensajero lo hace fuera del horario de trabajo o lo realiza en el horario del trabajo, porque entonces fíjese que ya no sería disciplinable por el haber ido. Ya le doy la palabra a Aida. Tiene la palabra Aida.
Compañero, solamente quería preguntarle si usted ha pasado una diapositiva de donde podamos encontrar lo que está hablando sobre el auto inhibitorio, porque no, o se quedó Sí, ahí en indagación se preliminar. quedó en indagación, pero por favor, Porque no pásela veo, para la siguiente. no veo, exacto. Gracias, compañero, Exactamente. gracias. No, a usted. Entonces, miremos en ese caso del ejemplo que estamos hablando del hecho disciplinariamente relevante, que pueden ser muchos. O sea, el hecho disciplinariamente relevante es lo que no constituye falta disciplinaria. Comportarse normalmente, no saludar, por ejemplo, hay gente que no saluda, pero no son groseros, porque otra cosa podría llegarse al extremo de un acoso laboral. Pero frente al ejemplo que les estoy dando del mensajero que asiste a una reunión de carácter político, él no estaría en curso en falta disciplinaria por ningún sentido si asiste en horario fuera de su horario laboral a esa reunión. Podría estar en curso en falta disciplinaria si lo hace en el horario laboral. A las 3 de la tarde se fue para la reunión política porque estaría incumpliendo el horario de trabajo, pero fíjese que no sería por la situación que corresponda a la indebida participación en política. En el Congreso acaba de aprobarse ahora en tercer debate la reforma al Código Electoral, que es un código que viene rigiendo desde el año 1982, si mal no recuerdo. Alejandro. Aló. Aló, Alejandro. Bueno. Compañeros, ¿alguien quiere preguntarle algo al doctor, por favor? Alejandro me levantó la mano, pero no lo escucho. Alejandro Urrego, ¿puedes hablar? Bueno, mientras tanto, sigamos. Un hecho disciplinariamente relevante, no hablarle a un compañero, o sea, son cosas que no generan falta disciplinaria. Recordemos que la culpa leve no es susceptible de sanción, muy distinto a la falta leve. O sea, la culpa leve no da lugar a la imposición de ningún tipo de sanción. Otra causal que permite decretar el auto inhibitorio en la indagación previa es un hecho de imposible ocurrencia. Hay gente que se inventa unas películas que uno se queda francamente aterrado. A veces es que no se me ocurre en este instante algo, pero sí algo que uno dice, oiga, pero es que esto no puede ser. Sí, hay gente que se inventa unas películas totalmente absurdas y donde le indican una responsabilidad a los servidores públicos. Y dice, oiga, esto no puede ser, esto no ha ocurrido, esto es imposible que ocurra, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son elementos que permiten llegar a proferir un auto inhibitorio en esta etapa de la indagación previa. Otra situación que se presenta muy a menudo y es cuando la queja se presenta de forma absolutamente inconcreta o difusa. Yo recuerdo hace años que me llegó de Presidencia de la República una queja, pero era una queja de como 50 páginas, pero uno empezaba a leer y el tipo empezaba a hablar de que se están robando los recursos de la nación por cuanto en el departamento del Atlántico están adelantando unas obras, pero nunca decía qué obras, y luego que además en Santa Marta se está construyendo una remodelación del aeropuerto de Santa Marta, y en La Guajira no han, o sea, y empieza, y resulta que me paseó por todo el país hablando de situaciones, pero donde no se concretaban, por ejemplo, circunstancias de tiempo, modo y lugar, o sea, no decía qué sucedía, y hay tantas cosas, además que no somos, en Bogotá no somos competentes para investigar un hecho que corresponda al territorio del Atlántico.
pero además que uno no sabe en qué parte del Atlántico está ocurriendo una determinada cosa. Entonces, puede que una queja sea extensa, pero si la queja es absolutamente inconcreta o difusa, pues no da lugar a iniciar el proceso y se puede proferir un auto inhibitorio que no constituye cosa juzgada. Es decir, que si surgen nuevos elementos de juicio, se puede iniciar un proceso. Pero, por ejemplo, existen unas quejas cortas. Yo recuerdo que empezando la década de los 90, yo estaba trabajando en aquella época en la Procuraduría Regional de Cundinamarca y llegó una queja que apenas contenía menos de media página. Y la queja decía más o menos lo siguiente: señores Procuraduría General de la Nación, los abajo firmantes, en nuestra condición de vecinos de la vereda X del municipio tal, queremos solicitarle que inicien investigación disciplinaria en contra de los militares del batallón tal, por cuanto el día de ayer domingo de las 2 de la tarde asesinaron a 14 personas que pertenecían a una misma familia. Y ahí nomás era un escrito a mano que contenía alrededor de unas 450 firmas, algunas ilegibles, otras legibles, pero la gran mayoría de las firmas contenían el número de cédula. Entonces fíjese que a pesar de que era una queja bastante corta, era muy concreta. O sea, no podíamos decir de que no corresponde un hecho. Y mire que por esa investigación se logró sancionar a un capitán, un cabo y 2 sargentos y 4 soldados del ejército que precisamente incurrieron en ese tipo de conductas. Y la otra situación es cuando la última causal como para decretar el inhibitorio no significa que tienen que darse todas, sino cualquiera de ellas, es que la acción disciplinaria no puede iniciarse. Por ejemplo, porque ya está prescrita o porque ya caducó la acción. Los hechos son de hace más de 5 años. Entonces, ¿ya para qué no se puede decretar prescripción? Porque es que ni siquiera se puede iniciar la actuación disciplinaria, ni se puede hablar de caducidad de la acción. Entonces, en esos casos, puede perfectamente aplicarse la disposición del artículo 209 del Código General Disciplinario y proceder a decretar el inhibitorio, haciendo la salvedad de que esta decisión no hace tránsito a cosa juzgada. Aquí vale la pena tener en cuenta algunas cosas frente al auto inhibitorio. Y es que si uno advierte la temeridad o falsedad de la queja, uno como investigador puede imponer una multa hasta de 180 salarios mínimos legales vigentes a la persona que se le demuestre que incurrió en ese tipo de comportamientos. Y eso es bueno tenerlo en claro, porque a veces la gente cree que colocar una queja, lo que pasa es que yo recuerdo en la Procuraduría, no sé si en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la DIAN o en alguna entidad donde ustedes hayan trabajado, se ha presentado una circunstancia como esta, pero yo recuerdo en la Procuraduría solamente en 2 ocasiones en las que se produjo una audiencia para efectos de sancionar a un quejoso temerario. Pero aquí no se puede confundir el quejoso temerario con el quejoso compulsivo. O sea, yo no sé si alguno de ustedes trabaje en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la DIAN o haya trabajado en alguna dependencia, que uno se encuentra unos quejosos que son habituales, compulsivos, que por todo se quejan, pero que no son quejosos temerarios, ¿sí? O sea, que no andan, sino que ellos perciben un hecho y todo lo ven irregular, entonces todo lo denuncian y sobre todo piden indagación, inicio de actuación disciplinaria. Miren que en La Guajira, cuando yo tuve la oportunidad de ejercer como procurador regional de La Guajira, allá había un señor, no recuerdo el nombre, un señor que me dijeron: doctor, ojo con ese señor, porque ese señor es un quejoso, pero habitual aquí en la Procuraduría. Y eso no, cada 8 días está aquí poniendo una queja, doctor. Entonces uno como que trata de prejuiciarse.
pero en estas materias de derecho disciplinario uno ha aprendido que uno no se puede prejuiciar, uno tiene que darle cabida a todas las situaciones. Y mire que gracias a ese señor, del que me decían que era un quejoso habitual, se logró investigar al alcalde de Maicao y formularle cargos y sancionarlo disciplinariamente. Pero adicionalmente, gracias a las quejas que interpuso ese señor, también se pudieron investigar y sancionar a otros servidores de otros municipios. Y fíjense que el señor parece ser, seguro que le decían a uno, que era que la gente, como él, como que no le daba miedo, y La Guajira es un territorio bastante sui generis, hay unas complejidades que si ustedes vieron la película Pájaros de Verano, ustedes van a entender de que eso que dicen en Pájaros de Verano en gran parte corresponde a la realidad y a la verdad. Entonces resulta que había gente que no se atrevía a poner la queja, pero iban donde el señor, le contaban todo lo que tenía que ver con determinado hecho, le entregaban documentos de prueba y él iba y los ponía la queja en la procuraduría y toda la cosa. Y mire que debo decir que gracias a ese señor se pudieron elaborar o enfrentar algunas situaciones bastante importantes en lo que tiene que ver con la actuación disciplinaria. Entonces, una vez advertida la temeridad, pues se inicia el proceso disciplinario. Un proceso es una especie de incidente, por llamarlo de alguna manera, y en ese incidente uno llama a la persona a descargos en una audiencia. Una vez verificado la situación que se presenta, entonces le impone la sanción, pero ante todo en ese proceso, que es un procesito excepcional que apenas conozco en dos oportunidades que se ha presentado, uno puede imponerle una sanción hasta de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes a quien incurra en este tipo de comportamientos de quejas temerarias. Otra situación es que si se presentan en la queja, si se presentan que existen varias personas que presuntamente pueden ser responsables de la comisión de una falta como tal, de una conducta que constituya falta disciplinaria, pero uno apenas tiene pruebas en relación con uno de ellos, uno puede decretar la ruptura de la unidad procesal y continuar con las pruebas que tiene para efectos de que no se paralice y proceder pues a tomar una decisión sin perjuicio de que en un futuro, dentro del mismo proceso, se pueda volver a unificar la actuación. Entonces, esto es algo que no se utiliza mucho. En algunas ocasiones se ha presentado, sobre todo cuando existen por lo menos unos 5, 6, 7 o más de 10 implicados, en los cuales algunos ya no son servidores públicos y es prácticamente imposible notificarlos, y entonces esa situación podría afectar el curso del proceso disciplinario, porque si no se notifican y si no se acude a la notificación supletoria, que para efectos de el auto de formulación de cargos es la notificación personal, entonces podría generar una nulidad. Entonces uno, para evitarse ese tipo de situaciones, que vuelvo y digo son excepcionales, uno perfectamente puede decretar la ruptura de la unidad procesal. Sigamos con la otra diapositiva, por favor. Bueno, entonces vayamos a la primera etapa que ya acabamos de explicar muy someramente, pero que quizá nos permite hacer algunas preguntas y que ustedes puede que se les aparezcan en los exámenes o en las pruebas de conocimientos. Podría ser, por ejemplo, una pregunta que puede que uno la haga. En alguna ocasión en una entrevista yo la hice. ¿La etapa de indagación previa es obligatoria? Entonces esa puede ser una pregunta, y entonces a uno le dan las respuestas, le puede decir A, B, C, D. Sí,
ocasionalmente y cosas de esa naturaleza. Entonces hay que tener en claro que la etapa de indagación previa no es obligatoria, porque si está identificado el autor de la presunta conducta que constituye falta disciplinaria, pues no hay lugar a adelantar la etapa o agotar la etapa de la indagación previa, porque ya le tenemos identificado el autor y en esta norma disciplinaria, en la nueva legislación, en el Código General Disciplinario, es claro de que esta etapa prácticamente tiende a ser poco considerada en la medida de que si yo tengo ya identificado el autor, ya no necesito de aperturar o iniciar o ordenar la etapa de la indagación previa. Pero entonces, adentrémonos ahora en la investigación disciplinaria. Antes, en la ley 734, ¿cuándo procede a la investigación disciplinaria? Luego de agotada la etapa de la indagación previa. Bueno, en ese momento era la etapa de investigación preliminar. Y era cuando entonces uno ya tenía identificado al presunto autor, sabía qué cargo tiene, además identificado con número de cédula, tenía ya el manual de funciones correspondiente, ya tenía demostrado el hecho, una indebida, por ejemplo, contratación estatal o un interés ilícito de contratación estatal o un interés en indebida contratación estatal, etcétera, etcétera. Cualquiera que fuera la falta, entonces uno ya tendría todos sus elementos y con fundamento en todo ello, o sea, despeja uno la duda, porque la indagación previa en el proceso disciplinario de la ley 734 lo que persiguiera despejar la duda. Por eso decía el artículo 150, en caso de duda acerca de la identidad del autor de la conducta, de los hechos, etcétera, etcétera, procede indagación previa. En este caso, dice la etapa que en caso de que usted tenga identificado al presunto autor, procede investigación disciplinaria. Entonces, pero ¿cuáles son los fines de la investigación disciplinaria? Profe, Primero, sí, buenas tardes, qué pena interrumpir. tardes. Es que tengo una inquietud, profe. A ver. Bueno, sí, es que usted habló del inhibitorio. Cuando uno está en los procesos, bueno, cuando yo estaba en los procesos de fiscalización con expedientes, llegó una época en que teníamos un control de auditoría que era, por ejemplo, investigar la producción de unos colchones. Entonces, era algo ilegal porque los productores ilegales le cogían y le inyectaban un líquido a los colchones y los vendían a menor valor por competencia desleal. Entonces se comenzó a investigar ese proceso de auditoría, ¿listo? Pero ¿qué pasaba? Se tomaba la prueba y se mandaba al laboratorio. Entonces, cuando la DIAN hizo el laboratorio, que ahora tiene, se entró en contingencia porque no tenía personal, no tenía equipos, no tenía nada. Y muchas de esas muestras se vencieron. O sea, la declaración, o sea, ellos no dieron el resultado en el debido momento porque mandaron un oficio diciendo que por recurso, que por traslado, entonces muchas pruebas se perdieron. Entonces, ¿qué pasa? Que la prueba se requería pues para poder constituir, decir si es culpable o no es culpable, líquido o no líquido, ¿sí? Para tomar la decisión. Entonces, muchos funcionarios no podían tomar la decisión porque no sabían si sí o si no, porque no había una respuesta por parte del laboratorio, ¿sí? Del laboratorio que hacía las pruebas. En ese momento, como no se podía definir, entonces se procedió a inhibirse, o sea, a hacer un auto inhibitorio, porque no se podía tomar ninguna decisión al respecto, ¿sí? Eso fue lo que bueno, yo viví la experiencia en ese grupo, en el tema de inhibición, ¿sí? Por el tema de fiscalización. O sea, uno se inhibe porque cómo hace, si ahí la declaración ya se venció ¿sí? Y no dieron respuesta, entonces tenía que inhibirme, decir, no puedo porque no tengo el resultado, el elemento, el juicio para decir sí señor o no señor, ¿usted es culpable o no es culpable? Pero fíjese que ahí había más bien una omisión por parte de la DIAN. O sea, ¿no? Exacto, es que el problema fue por parte de la DIAN. Entonces, en ese momento, una manera para poder archivar eso era a través de un inhibitorio porque no existía otra figura en ese momento. ¿Sí? Sí, pero me parece, sí, o sea, yo le entiendo y era una salida, porque efectivamente ustedes tampoco podían quedarse
infinitamente con esos procesos sin resolver. Exactamente. Y eso afectaría el principio de economía, de celeridad de la función administrativa que está en el artículo 209 de la Constitución. Pero en estricto derecho, claro, eso es dentro del procedimiento de ustedes, pero en concreto en relación con la actuación disciplinaria, no, o sea, los eventos en los cuales se puede inhibir para investigar, inhibir es dejar como en el congelador, a ver si aparecen nuevos elementos de juicio o prueba para efectos de reiniciar el proceso, porque no hace tránsito a cosa juzgada, salvo que transcurran los 5 años para la caducidad o para la prescripción de la respectiva acción. Entonces, pero a mí me parece que no era... No, profe, pero es que acá se inhibía por lo que usted está hablando, por la causa, o sea, ya la declaración ya iba a o sea, ya la firmeza, no, sí. Y ya por firmeza, pues había que definir, y como no había... No, me parece que, o sea, por eso digo, es una responsabilidad del Estado en cabeza de la DIAN, pero de todas maneras ustedes tampoco tenían más salida. Exacto, no, y nosotros lo documentamos con el oficio oficial de laboratorio y todo. Ah, bueno, pero dígame, ¿qué consecuencias tuvo eso a futuro? Yo creo que nada. No, sí, sino que como, pues eso es una manera de retroalimentar del tema a lo que hace referencia, de una manera cómo se inhibe, porque no tenemos una prueba, claro, pues que cumpla con todo, que sea conducente, que sea verdad. No, profe, sí, una inquietud, Usted decía algo importante, es que cuando, por ejemplo, un funcionario pone una queja, un disciplinario, y él viene y afecta a la parte, y después que pone la queja, llaman al funcionario, lo vinculan, porque me pasó con una compañera y a mí me llamaron como testigo, ¿sí? Me llamaron como testigo. Menos mal yo tenía un correo y la pude desvincular a la compañera, pero resulta y pasa que la compañera no pudo repercutir contra la funcionaria porque a través de mi correo declaré, o sea, se demostró que era inocente la muchacha a la que ella vinculó, pero no se le pudo hacer nada porque la señora renunció a la DIAN y se fue para Francia. Pero mire, hay otra cosa y qué bien que usted haya hecho ese comentario, porque es que, mire, presentar una queja que resulta ser falsa, no solamente genera esa consecuencia, y por eso le agradezco ese comentario, porque es que recordemos que existe también un tipo penal que es presentar denuncias falsas. Si hay una falsedad en una queja, es una denuncia, una queja es una denuncia también, no necesariamente tiene que ser, porque imagínense, se presume cuando uno presenta una queja, se presume y la suscribe, se presume que usted está manifestando eso bajo la gravedad del juramento. Pero si además se inicia un proceso disciplinario en este caso y se demuestra que los hechos no existieron, que era una queja absolutamente falsa, no hablemos de temeridad, porque temeridad es otra cosa. Temeridad es atreverse a decir cosas, pero pues totalmente, pero oiga, que por ejemplo esta señora le cobraba X empresa determinada cifra porque no declararan, por decir algo, para adecuarme a la audiencia, y se demuestra que por el contrario, oiga, es una queja falsa. Esa queja le puede dar lugar al inicio no solamente un proceso disciplinario, así ya no esté en el país, puede iniciarse la investigación. No, a la compañera le dijeron aquí en la entidad, un funcionario, que ya no podía repercutir la queja contra la funcionaria porque ya estaba fuera del país y ya no era funcionaria de la entidad. Mire, es que eso fue la respuesta que le dieron a la compañera. La respuesta está mal, porque mire, el hecho de uno ser servidor público y cometer una falta, así ya no sea servidor público, no debe ser sujeto disciplinable, porque uno investiga es al servidor público que cometió esa falta. Ella cometió en ese ejemplo una falsedad como servidora pública y ella podía haber sido investigada, así ya no estuviera al servicio de la DIAN. Es que el hecho de haber proferido o haber incurrido en ese tipo de conductas, pues la hace merecedora de un reproche de tipo disciplinario, pero inclusive podía tener una repercusión de tipo penal. ¿Sí ve? Porque eso tiene consecuencias. El jugar con el honor, con la honorabilidad de la gente no es un juego. Por eso la Constitución también
protege el derecho a los bienes y honra de las personas. Entonces, no sé por qué le dieron esa respuesta, me parece absolutamente equivocada. Se la dio un funcionario de allá mismo. No, pero no. Nosotros investigamos funcionarios que ya no son servidores públicos. Es más, nosotros todavía estamos sancionando, a pesar de que yo no comparto esa tesis, por lo que quizá ahora vamos a decir, pero todavía estamos sancionando alcaldes, o sea, elegidos por voto popular, que ya no son alcaldes desde hace 3, 4 años, y todavía los estamos sancionando. ¿Sí ven? O sea, el hecho de que ya no sean servidores públicos no significa que no los podamos seguir investigando. Bueno, entonces, ¿cuáles son las finalidades de la investigación disciplinaria como para retomar este rumbo en relación con el proceso disciplinario? El primero, verificar la ocurrencia de la conducta. Entonces, cuando uno habla de investigación disciplinaria, uno debe tener en cuenta que lo que está tratando es de adelantar toda una actuación en función de asegurar unas pruebas que permitan determinar si un hecho ha existido. Y en el evento de determinar que el hecho ha existido, si este constituye falta disciplinaria. ¿Sí? O sea, ese es el primer fin de la investigación disciplinaria, verificar que la conducta ocurrió. Hasta el momento, no significa que solamente ese fin implique que estamos frente a una falta disciplinaria, no, un hecho, una conducta como tal. No, por ejemplo, no le dio respuesta a un derecho de petición en el término que establece la ley. Ese es un hecho que, si esa es la queja, entonces uno va a verificar que efectivamente ese hecho ocurrió. En segundo lugar, mire que todo tiene una secuencia lógica. Profe, usted está hablando del derecho de petición. Si el funcionario, por ejemplo, le repartieron una PQR o una petición, petición, caso, reclamo. Sí, sí. Y resulta y pasa que el funcionario se la manda no, pero eso tuvo un trámite, una radicación. Los días van corriendo, se lo repartieron a otro, ese lo traslada y cuando llega acá al reparto está vencido. Pues tengo entendido que hay que responder, pero pues ya uno está respondiendo extemporáneamente. En ese orden de idea, cuando sucede el disciplinario, vinculan hasta el último que respondió esa PQR. Mire, le cuento como para que desarrollemos bien ese punto sobre el derecho de petición. Recordemos que el derecho de petición tiene 3 variables ahora en la ley 1755 del 2015, que fue las modificaciones que le introdujeron al CEPACA, que fue declarado inexequible en algunos aspectos por la Corte Constitucional, sobre todo lo que tenía que ver con el capítulo correspondiente al derecho de petición, es decir, desde el artículo 13 hasta el artículo 32, me parece, de esa norma. Entonces, existen 3 términos. El primero, cuando se trata de una petición que busque que se entreguen documentos que reposan en una entidad pública y que no son reservados. Entonces, la persona tiene que ese derecho prescrito, o sea, el término para responder son 10 días. Ese término, claro, hay que protocolizar en notaría pública, en notaría, el derecho de petición y esperar 3 días después de los 10 días para efectos de pasar por los documentos de los que se pide copia. Este derecho de petición lo utilizan mucho los periodistas. En segundo lugar, una petición en donde uno solicita una determinada información a la administración. Esa petición, que es la que generalmente conocemos, tiene 15 días. Y la otra, que es sobre consultas a las autoridades, que son de 30 días. Bueno, y no metamos ahí los otros 10 días que se dice que tienen las entidades para responderse entre sí mismas. Entonces, supongamos que estemos frente al caso de los 15 días sobre el derecho de petición. Si llegó a la entidad, entonces uno, ¿qué hace cuando investiga?
uno le hace una trazabilidad al derecho a petición. Uno verifica cuándo llegó, inclusive con hora y todo. Bueno, de allí, ¿para dónde siguió? Puede ser que alguien lo haya pasado, el señor de Ventanilla lo recibió en correspondencia, lo pasó al funcionario que era competente para responder, pero ya desde el momento del recibido están corriendo los términos de los 15 días. Y resulta que se demoró 5 días pasándolo al otro funcionario, y luego el otro funcionario entonces lo tuvo otros 5 días y pasó por 10. Pues resulta que empiezan a responder todos los servidores, porque en principio uno tiene que determinar quién es el responsable de la demora. Pero casi siempre en estos casos, cuando uno recibe un derecho de petición y uno verifica, oiga, lo recibió, pero contestó ahí mismo, pues uno ya empieza a excluir como responsable al que respondió, así se es extemporánea la respuesta. Y empieza así a responder los primeros, al menos en los primeros 15 días. Pero mire que aquí viene otra circunstancia que yo no comparto, pero es que se presenta. Y por eso aprovecho y les doy el consejo de responder, así sea tardíamente. Cuando usted vea un derecho de petición, apenas lo vea y uy, ya llegó y está hace rato vencido el término, contesten. Porque lo importante es demostrar que a usted le llegó y usted respondió. El problema es de los otros que no respondieron. Pero mire que aquí, vía jurisprudencial, se viene presentando un fenómeno que yo francamente no comparto, pero que se da y que incluso hemos padecido. Y es el que se denomina como el hecho superado. Incluso recordemos que el derecho a petición es un derecho fundamental que está previsto en el artículo 23 de la Constitución. ¿Y por qué es un derecho fundamental? Porque es el que permite la interacción entre la administración, entre el Estado y el particular, el subordinado. Y en esos casos, entonces, dice, por ejemplo, se presenta una tutela porque ya llevo 3 meses desde que hice una petición y no me he dado respuesta, entonces yo tengo derecho a que me respondan, entonces presento la tutela. El juez de tutela, pues imagínese, frente a ese hecho en donde a uno le llegan el documento en donde está el derecho de petición, ya le doy la palabra, Angélica, el derecho de petición, y más de 3 meses, pero resulta que en ese terreno, cuando le notifican la tutela a la administración contesta y envía copia al juez donde está la tutela. Entonces el juez dice, vea, ya se respondió, entonces falla la tutela, negando el amparo del derecho fundamental, pero diciendo porque ya hay un hecho superado. Entonces la pregunta que uno se hace, oye, ¿qué pasó con los términos de 15 días? Si los términos son para cumplirlos, no para que se burlen de ellos. Con el doctor Alejandro Ordóñez una vez le hice una petición y resulta que había pasado 1 año y no habían respondido, entonces le presenté una tutela, contestó la tutela, me contestó el derecho de petición, le comunicó al magistrado y el magistrado falló en contra nuestra diciendo que se trataba de un hecho superado porque ya me han dado respuesta. Oiga, pero sin duda hubo violación al derecho de petición en la medida que no se cumplió dentro del término, pero lastimosamente la jurisdicción contenciosa ha venido como dándole rienda suelta a este tipo de comportamientos. Angélica. No. Buenas, doctor. Tengo una duda referente a cuando se habla de los términos de peticiones de documentos y de información, que dice que tiene 10 días para dar respuesta y si en ese lapso no se ha dado la respuesta, se entiende para todos los efectos legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y por consiguiente la administración no puede negar la entrega de dichos documentos. En esos eventos podríamos hablar de que hay un silencio positivo. Sí, es un silencio positivo, efectivamente. Ese es uno de los fenómenos o de los ejemplos y expresamente lo dice, de silencio positivo. Lo utilizan mucho los periodistas. Lo que pasa es que para poder que opere ese fenómeno del silencio administrativo positivo frente al derecho de petición, tiene que cumplirse unos requisitos. El primero, que la petición se haya presentado y que cumpla los requisitos del artículo 5º y 6º del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo. En segundo lugar,
que se haya protocolizado. Protocolizar es llevar el derecho de petición a una notaría y elevarlo a escritura pública. Eso tiene un costo, pero no es mucho. Los notarios lo saben, entonces se protocoliza en la notaría. Protocolizar es archivar en notaría, mejor dicho, pero así se llama como cuando se protocoliza una escritura pública. Y con fundamento en esa protocolización, pasados los 15 días, pero recordemos, ahí son 10 días más 3 días, y al vencido los 3 días, uno se presenta con el derecho de petición protocolizado y la administración debe entregar los documentos que se solicitaron, claro, siempre y cuando no sean documentos sometidos a reserva. O sea, pero los periodistas, por ejemplo, utilizan estos derechos de petición, ellos en eso son muy expertos, porque a través de ellos es que les permiten acceder a mucha información de la actuación administrativa sobre documentos que no están sometidos a reserva. Lógicamente uno no puede pedir copia de una historia clínica, de una hoja de vida, ni nada de ese tipo de cosas, ni documentos de secreto profesional y cosas de esta naturaleza, porque esos son documentos o de seguridad nacional o del Consejo de Ministros. Inclusive ustedes allá en la DIAN manejan mucha información que es reservada por disposición legal. Entonces esos documentos, las declaraciones de renta y documentos en los cuales están consignados derechos a la intimidad, no pueden ser divulgados porque alguien los solicite, sí, pero sí documentos que correspondan a otro tipo de información de la actuación de la administración pública, una resolución, el inicio de un proceso, digamos, de vía gubernativa, eso no está sometido a reserva, incluso un contrato. Ahora, porque los contratos se publican en el SECOT, pero antes no se publicaban y la gente acudía a este mecanismo para acceder a ellos. Pero eso está yo les recomiendo, mire, sobre el derecho de petición de pronto les puedan preguntar algunas cositas, entre ellas los términos. Yo les recomiendo que se lean, no se pongan a memorizarlo, sino leanlo. El CEPACA con la modificación de la 1755 a partir del artículo 13, porque recordemos incluso que allí está consignado también que los particulares que cumplan una determinada función también están obligados a responder derechos de petición. Entonces ya esa es una modificación que se surtió a partir del CEPACA con la modificación de la 1755, en donde se obliga a los particulares que cumplen una determinada función responder derechos de petición a los particulares. Bueno, entonces, la segunda, que ya lo estamos hablando, fin de la investigación disciplinaria es determinar si constituye falta disciplinaria. Entonces, aquí es donde uno hace la operación. Oiga, frente al derecho de petición, como para que utilicemos este ejemplo, pasaron 2 meses, sí, hubo un derecho de petición, que estamos en el literal A, hubo un derecho de petición. El otro, oiga, sí hubo un derecho de petición y no pasaron 2 meses o 3 meses y no lo han contestado. Entonces, que el hecho de que no lo hayan contestado no significa que haya falta disciplinaria. Ya empieza a darle a uno un indicio frente a ese tipo de circunstancias. Pero puede ser, por ejemplo, que la persona haya entregado el derecho de petición y que lo reciban en la entidad, pero que ese derecho de petición se quedó ahí, porque pronto se embolató, se cayó, se traspapeló, perdón, y resulta entonces que pasaron los 15 días o los 2 meses y es por allá. Entonces uno va a entrar a determinar, oiga, era factible que el derecho de petición se traspapelara, porque todo eso es sujeto de prueba. Y aquí yo doy un ejemplo, es poco factible, no digamos mentiras, que precisamente un derecho de petición que contiene una solicitud bien importante se traspapele. Pero yo recuerdo en una oportunidad que en una entidad presentaba un derecho de petición y ese derecho de petición llegó casi finalizando la jornada diaria y normalmente esos derechos de petición se entregaban a las diferentes dependencias al otro día en la mañana.
y resulta que tembló y todo el mundo salió despavorido. Eso, hubo evacuación de los edificios públicos en ese municipio y toda la cosa. Pues hombre, gracias a esa vaina se traspapeló el bendito derecho de petición y apareció como a los 4 meses. Pero fíjese que es un hecho que es verificable, que es demostrable, en donde uno puede encontrar que sí, oiga, sí, ocurrió un hecho que puede constituir falta disciplinaria, pero sin duda aquí estaríamos enfrente de un hecho que se llama ¿cómo se llama? En la ley 190 de 1887, fuerza mayor o caso fortuito. En este caso estaremos en relación con un hecho imprevisto de la naturaleza, que es la fuerza mayor, que impidió, que permitió que se pudiera traspapelar el documento, pero que se encontró y apenas se encontró, pues se procedió a darle la respuesta. Entonces ahí desaparecería la ilicitud del comportamiento, por cuanto operaría esa causal de que dice de que se actuó, pero por un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Fíjense que eso nos lleva al literal C, cuando hablamos al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Entonces, fíjense que en la investigación disciplinaria, lo que se trata es, por medio de pruebas, verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si esa conducta está enmarcada como como la infracción a un deber, o el incurrir en una prohibición, o afectar unos derechos, o en el catálogo de faltas disciplinarias. Ahora están a partir del artículo 52 del Código General Disciplinario, están las faltas gravísimas, pero antes recordemos que estaban en el artículo 48 de la Ley 734 del 2002. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque no todo hecho puede constituir falta disciplinaria, y para eso está la actividad probatoria que se despliega en esos eventos por parte del Estado. ¿Alguna inquietud al respecto frente a... Ya vamos en 2 etapas. La primera, indagación previa. La segunda, investigación disciplinaria. No sé si hay alguna inquietud de parte de ustedes en relación con estas 2 primeras etapas. Bueno, yo sí quisiera, de pronto me faltó decirles algo, y es que ¿quién es el titular de la acción disciplinaria? Esta pregunta casi siempre sale. El titular de la acción disciplinaria, la respuesta es el Estado. O sea, la respuesta es esa. El titular de la acción disciplinaria es el Estado. ¿A través de quiénes? A través de la Procuraduría General de la Nación en primera instancia. En segunda instancia, a través de las personerías municipales y las oficinas de control interno disciplinario desde la perspectiva general. Más ahora las oficinas correspondientes del Consejo de Disciplina Judicial, tanto los consejos nacionales como los consejos seccionales, que son los encargados de investigar los servidores públicos que pertenecen a la rama judicial. Eso es en concreto las entidades que tienen la competencia para investigar disciplinariamente a estos servidores. Claro, al Procurador General de la Nación lo investiga en principio la Corte Suprema de Justicia. Y digo en principio porque si es elegido el candidato la Corte Suprema de Justicia, entonces ya no es competente ella, sino que pasa a ser competencia del Consejo de Estado. Pero en términos generales, esas son las autoridades encargadas de adelantar las investigaciones disciplinarias. Entonces pasemos a la otra diapositiva, por favor. Este contenido del auto de apertura de investigación disciplinaria lo he colocado ahí, pero para poder ir explicando elementos que permiten ir esclareciendo los hechos que son objeto de investigación. Pero actividad, y es un formalismo que
que se exige al interior del proceso disciplinario. Entonces, lo primero que encontramos es que el contenido de la autoapertura de investigación disciplinaria tiene la identidad del posible autor o autores. ¿Y por qué hablamos de identidad? Hombre, porque ya habíamos hablado que la indagación previa dice que no procede si está identificado el autor y que en ese caso procede la investigación disciplinaria. Entonces, cuando hablamos de identidad, tenemos que tener en cuenta que no solamente se trata de el nombre y apellidos de la persona, del posible autor, sino también su número de identificación. Puede ser un nacional o un extranjero, lógicamente con cédula de extranjería en el evento tal de que esté ejerciendo algún empleo público por alguna naturaleza, eso no lo podemos descartar, pero adicionalmente tenemos que saber qué cargo, qué empleo público detentaba al momento de la comisión del hecho. O sea, son tres circunstancias que tenemos que entender cuando hablamos de identidad del posible autor del hecho, de la falta disciplinaria. En segundo lugar, tenemos la situación de que la relación de la relación de las pruebas ordenadas. Mire, yo siempre me he preguntado por qué razón en el auto de apertura, si había una indagación previa bien elaborada, uno tenía que además ordenar pruebas. Lo que sucede es que a veces la indagación preliminar no se alcanza a perfeccionar como uno quería. Estamos hablando de la ley 734. Y por ello entonces uno ordenaba la práctica de otras pruebas, porque a veces el tiempo no daba, o porque a partir del análisis de la etapa de indagación previa, uno encontraba y aquí falta esto y esto, entonces uno preveía esa práctica de pruebas, pero además la persona perfectamente podía en la indagación solicitar ser escuchado en versión libre. Recordemos que la versión libre es un mecanismo de defensa, por eso es voluntaria, a nadie la podemos obligar ordenándole en una prueba que presente la versión libre, porque si la obligamos le estamos vulnerando el derecho a la defensa. Entonces ahí aparece lo que corresponde a la relación de las pruebas ordenadas. Entonces uno pues dijo, oiga, sí, faltó llegar este documento o faltó solicitar la declaración de X, Y, Z, que tienen conocimiento directo frente a los hechos que son objeto de investigación. Un ejemplo sobre este particular es seguramente, o sin duda, el que tiene que ver con el acoso laboral. El acoso laboral tiene sus connotaciones bastante complicadas, y es el hecho de que ¿cómo o qué debe proceder antes de iniciar una investigación disciplinaria por acoso laboral? Lo primero es que en la entidad que corresponda, digamos la DIAN, se tiene que haber presentado la queja. Esa queja no puede ir a la Procuraduría de manera directa, a pesar de que en algunos casos las envían, pero nosotros las devolvemos porque la ley 1010 y las normas que la han venido enriqueciendo han previsto de que antes tiene que surtirse una etapa de conciliación entre las partes para efectos de, digamos, alcanzar un clima laboral idóneo. Pero es obligatoria la etapa de conciliación. Si no existe ese agotamiento en la etapa de conciliación, no puede llegar a la Procuraduría. Pero resulta que el Comité de Convivencia Laboral no tiene facultades para investigar como tal, sino que él recauda unas pruebas, solicita unos determinados documentos, llama a las partes, las convoca para efectos de procurar la conciliación y alcanzar el ambiente laboral, la paz laboral, y resulta que no pasa nada más. Entonces imagínense, eso pasa a la Procuraduría
cuando se trata pues de empleados públicos, pasa a los jueces laborales cuando se trata de empresas privadas, y resulta que llega la Procuraduría y nosotros ¿qué vemos? Pues hombre, tenemos la identidad del presunto autor de esa conducta de acoso laboral. O sea, ya con eso abrimos investigación, pero resulta que lo que hizo el Comité de Convivencia Laboral no es una prueba como tal, ni puede permitir que nosotros decidamos. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? En acoso laboral, casi siempre la prueba que nos permite demostrar la existencia de una conducta de acoso laboral es testimonial. Entonces, ¿a quiénes se buscan? A las personas que relaciona el quejoso o la quejosa, o a los que tienen relación con él de manera directa en el trabajo, o que según el relato que haya hecho, han sido testigos de esa reiteración. Recordemos que el acoso laboral tiene las circunstancias de reiteración de la conducta, persiguiendo, aburrir a la persona, hacerla renunciar, etcétera, etcétera, humillarla, ultrajarla, bueno, hacerla sentir mal. Entonces, eso casi siempre se prueba por medio de testimonios, además de otras pruebas, por ejemplo, llamados de atención, porque se va temprano, por decir algo, o porque no llega, bueno, pero o porque recarga de trabajo. Entonces, a él se le hacen, o a esta persona se le hace un reparto de, por ejemplo, 50 casos, pero mientras que tanto los demás apenas se le reparten de a 10, entonces ya empieza eso a ser un indicio en contra de quien esté cometiendo este tipo de hecho. Entonces, por eso, en el auto de investigación disciplinaria, normalmente uno siempre debe ordenar unas pruebas para efectos de garantizar el debido proceso, el derecho a la defensa y sobre todo tener la certeza necesaria para producir una decisión en derecho. Luego viene la relación de los hechos, o sea, uno siempre decir en qué consisten los hechos que fueron puestos en conocimiento para efectos de que vaya habiendo claridad y concreción sobre ese tipo de situaciones. En ocasiones hay quejas en donde se relatan un montón de cosas, pero la única relevante de forma de tipo disciplinario es una. Entonces uno hace la claridad de que si bien es cierto, la queja contiene 30 hechos para la Oficina de Control Interno Disciplinario o para la Procuraduría o la Personería, el hecho disciplinariamente relevante es este. ¿Sí ven? Luego viene el tema de la confesión. Mire, sobre la confesión yo creo que más adelantico tengo una explicación, pero esta es una figura nueva y esta figura requiere, eso está en el artículo 160 del Código General Disciplinario, que es la 1952, con las modificaciones que le hizo la ley 2094 del 2021. Pero en concreto, más o menos, ¿qué dice la confesión? Primero, que la confesión únicamente procede en la etapa de investigación disciplinaria. Entonces, mire que ya aquí puede haber otra pregunta. ¿En qué etapa procede la confesión? Entonces hay que contestar que la confesión procede en la investigación disciplinaria y hasta el juzgamiento. Aun cuando digo juzgamiento porque esa etapa así la tiene prevista todavía el Código y la Corte Constitucional en su sentencia del mes de febrero sobre la constitucionalidad de esa facultad jurisdiccional. La Procuraduría dijo que no, pero no cambió los nombres de las etapas. Entonces hay que entender que a pesar de que no se juzga, se le conoce como juzgamiento y la Corte dice que debe entenderse que es una actividad administrativa. Pero en este caso, la confesión debe reunir unos requisitos. Primer requisito, ¿en qué etapa? La etapa de investigación. Segundo requisito, debe hacerse de manera espontánea, libre, clara y sin ningún tipo de presión. Es decir, que sea absolutamente claro y evidente que se está actuando de manera libre, sin ningún tipo de presión. Y luego, además, que tiene que producirse con abogado a bordo. Es decir, si la persona confiesa un hecho en una determinada investigación disciplinaria, pero esa confesión no se surte
al pie o frente a su abogado, entonces no produce ningún efecto. No estamos frente a una confesión porque es un requisito sine qua non que para efectos de que esta confesión sea tenida en cuenta, necesariamente quien confiesa debe estar acompañado de abogado. Y los beneficios de la confesión, que también allí en este continuo de autoapertura deben incluirse, tiene que ver es con que si confiesa en la apertura de investigación disciplinaria o en la etapa de investigación disciplinaria, le pueden hacer una rebaja de hasta el 50% de la sanción. Aquí entonces habrá que hacer una aclaración. Si la sanción es destitución, pues no se le puede rebajar la destitución, pero sí se le puede rebajar la inhabilidad que se le haya impuesto. Entonces, si se le iba a imponer una inhabilidad de 15 años, la norma establece que entonces esa inhabilidad puede quedar en 7 años y medio, porque hasta el 50% de la sanción. O si la inhabilidad imponera era de 10 años, pues puede significar que se rebaja a 5 años. Y si la confesión se surte en la etapa de juzgamiento, por eso hice la aclaración de juzgamiento, pues entonces esa rebaja por confesar es del 75%. Eso lo pueden verificar. Yo aquí a la mano no tengo el código, estoy acudiendo a la memoria, pero lo pueden verificar a partir del artículo 160 del Código General Disciplinario. Ustedes lo pueden buscar por Google como la ley 1952 y ya esa ley en Google, en el link que corresponde al Senado de la República, ya tiene incorporadas las diferentes modificaciones que le fueron introducidas por la ley 2094. Luego, otro elemento es el orden de incorporar antecedentes disciplinarios. Mire que a veces uno cree que esto podría ser irrelevante y que es obvio, pero a veces no los introducen, no los incorporan. Y este antecedente disciplinario, ¿qué busca? Uno dice, oye, pero ¿para qué colocan esa vaina? Si me están investigando a mí, ¿para qué colocan los antecedentes? Hombre, porque es que el antecedente disciplinario, en el evento de demostrarse que también existían otras, unas sanciones anteriores contra el mismo funcionario por los mismos hechos, pues oiga, ya nos está poniendo en una situación de agravante para la sanción, porque oiga, esta persona es reincidente en este tipo de conductas, etcétera, etcétera, y puede dar también pie para que no aplique, por ejemplo, la teoría del error, que ahora en este nuevo código se avanzó. Yo creo que eso es positivo en lo de la teoría del error en relación con la consideración de conducta que sea apreciable como falta disciplinaria para efectos de la respectiva sanción a imponer. Entonces, eso en relación con la orden de incorporar los antecedentes disciplinarios. Acordémonos que esos antecedentes disciplinarios reposan en la Procuraduría General de la Nación y es la única entidad que puede expedir ese tipo de certificados. Lo otro tiene que ver con la certificación de la entidad a la que esté vinculado. Supongamos que el investigado sea de la DIAN en relación con el sueldo, pero el sueldo no es el sueldo al momento de que se solicita esa certificación, sino que el sueldo interesa es el que se devenga en la época o en el momento o en el año de la comisión de la falta, y la última dirección registrada en la respectiva hoja de vida. Obviamente en estas épocas del siglo XXI es fundamental, y a partir de lo que ya vivimos en la pandemia, de que también se incluya la dirección electrónica. Pero aquí hay un aspecto que hay que tener en cuenta, y esto lo trae el Código General del Proceso, que establece que para efectos, y también lo establece el Código, pero eso viene del Código General del Proceso, que fue el que primero, o sea, esa norma es del 2011, el que primero incorporó este tipo de situaciones en ese texto, y es que es posible recibir notificaciones
por vía electrónica siempre y cuando la persona autorice que sea notificado de esta forma. Si esa persona no autoriza, así tenga dirección electrónica, no se puede entender que se le está notificando de esa manera. Claro, esto tiene unas modificaciones que se introdujeron a raíz de la situación de pandemia por obvias razones, pero en términos generales debe entenderse de que si la persona no ha autorizado que se le notifique de manera electrónica, pues hay que notificarle de la forma tradicional, aun cuando debemos reconocer que últimamente la gente sí está utilizando estos mecanismos porque son más expeditos. Aquí el problema es para quienes sí son responsables de una falta disciplinaria, porque ellos son los que no quieren que los ubiquen de manera ágil, sino que van a buscar cualquier manera para efectos de evitar una notificación. Aquí vale la pena hacer un comentario al margen, como para que entendamos por qué esta evolución del derecho disciplinario en este sentido. Es que cuando yo trabajé en el despacho del Procurador General de la Nación hace muchos años, en esa época era la Ley 13 de 1984, el Decreto 482 del año 85, la Ley 25 del 78, la Ley 25 del 74, el Decreto 1660 del 78, la Ley la 1560, bueno, 1952, no me acuerdo, no el 1952, el del año 73, y el 2400 de 1968. En esa época se obligaba a que la notificación del pliego de cargos, no hemos llegado allá, pero ya vamos a llegar, tenía que hacerse sí o sí de manera personal. No se podía acudir a una forma supletoria de notificación, como sí sucede a partir de la ley 200 del 95 y luego a partir de la ley 734 y ahora con la ley 1952 y las modificaciones de la 2094. Y yo ¿por qué digo esto? Porque resulta que a mí me mandan a notificar al batallón Charles Solano, que queda acá hacia arriba de San Cristóbal en Bogotá, y resulta que cuando uno llegaba a notificar, el coronel o el general al que uno iba a llevarle la providencia, que acababa, ya no estaba. Entonces uno le mandaban a decir que es que ahora lo trasladaron para el Amazonas, y entonces se mandaba una comisión o un autocomisorio o el expediente, porque además hay que ponerle de presente el expediente al implicado para que él tenga derecho a conocer de qué lo están investigando. Entonces se mandaba con el proceso al Amazonas, y cuando llegaba al Amazonas, pues que al otro día también ya lo han trasladado para Cúcuta, y una notificación, en resumidas cuentas, puede durar hasta 2 años porque tenía que notificarse de manera personal. Ahora ya sabemos, por ejemplo, que la notificación se hace personalmente. Aquí, cuando hablamos de la notificación del artículo 16 sobre la apertura de investigación disciplinaria, se determina que esa notificación es personal, pero que si la persona no aparece, pues se le puede notificar por edicto. Se dejan las constancias respectivas acerca del envío de la comunicación a la dirección que aparece registrada o al correo electrónico, y si no comparece a notificarse de manera personal, pues se le notifica por edicto. Y luego, en lo que tiene que ver con la siguiente etapa, que es la formulación de cargos, pues entonces, si no comparece, si no aparece por ningún lado, también se le puede notificar o sea, cuando se trata de pliego de cargos, perdóneme, entonces ahí ¿qué sucede? ¿Cómo se notifica si no aparece? Pues se le nombra defensor de oficio, y con ese defensor de oficio se puede surtir toda la actuación, es decir, la notificación personal, y ese defensor tiene la obligación de defenderlo. Y recordemos que también pueden ser defensores de oficio en el proceso disciplinario los estudiantes de último año o de los últimos años de derecho. Entonces ahí se suple de alguna manera esa falencia que se presentaba en los hechos que les he comentado ahorita en relación con las notificaciones, sobre todo a los oficiales del Ejército y de la Policía Nacional, porque ahí operaba mucho eso que llamaba solidaridad de cuerpo. Entonces, de todas maneras, quien es notificado, quien es defendido por un defensor de oficio, valga la redundancia,
puede retomar el proceso, puede presentarse al proceso en cualquier momento y asumir la defensa y nombrar abogado o simplemente ejercerla ella. Recordemos que en el proceso disciplinario, a diferencia del proceso penal, no es obligatorio tener abogado. Uno puede defenderse a sí mismo, pero lo aconsejable, dependiendo de las circunstancias, es que siempre estemos defendidos por abogado, porque esa es la defensa técnica. Y recordemos también que cuando se tiene defensa técnica, prevalecen los argumentos de la defensa técnica, es decir, del abogado, frente a los argumentos que esgrima el disciplinado o el investigado. Del contenido de la auto de apertura de investigación disciplinaria, debe comunicarse, si lo inicia la Oficina de Control Interno Disciplinario de una entidad, debe comunicarle a la Procuraduría General de la Nación para efectos de que ella lleve ese registro, y si lo inicia la Procuraduría General de la Nación, debe comunicarle a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad para que se abstenga de iniciar esa actuación, o si la inició, que la remita para que haga valer su derecho o ejerza su defensa. Y el término de la apertura de investigación disciplinaria es el mismo de la etapa de indagación previa, es decir, 6 meses desde la apertura, más 6 meses más, igual que en la etapa de indagación previa, cuando se investiguen a varias conductas o a 2 o más servidores públicos o particulares, o por infracciones al derecho internacional de los derechos humanos o al derecho de los derechos humanos, que se puede extender hasta 18 meses. ¿Alguna inquietud frente al particular hasta aquí? Bueno, entonces pasemos a la otra diapositiva, por favor. Esta es otra situación que se mantiene de la ley 734, es decir, que si hacen falta pruebas que puedan modificar la situación jurídica del investigado, se prorrogará la investigación hasta por 3 meses más. Vencido si no surge prueba que permita formular cargos, se archivará definitivamente la actuación. Aquí vale la pena hacer un análisis, porque en apariencia uno podría entender otro tipo de cosas. Para mí es que cuando se habla de que se hacen falta pruebas que puedan modificar la situación jurídica del investigado, hay que prorrogar la investigación, y que si vencido este término no surge prueba, entonces se archiva definitivamente el proceso. Implica es que yo no tengo pruebas en la etapa de investigación disciplinaria para poder formular cargos, y que como no tengo las pruebas, yo puedo modificar la situación, puedo prorrogar por 3 meses para efectos de incorporar esas pruebas. Entonces fíjense que aquí hay una situación que en algunos casos la utilizan, pero al contrario. Resulta que aquí hay que utilizarles desde la perspectiva del principio de favorabilidad, porque a mí cuando me habla la norma de que si me hacen falta pruebas que permitan modificar la situación jurídica del investigado, lo que en la práctica me están diciendo es que no tengo elementos para poder continuar con la investigación, porque si no, no tendría sentido el remate que se hace de esta norma cuando se dice que si no surge prueba que permita formular cargos, o sea, si no hay prueba nueva que modifique esa situación, demostrando que se es responsable, pues se procede a archivar definitivamente el proceso. Y lo digo porque conozco casos en los cuales no se practica esto de esta manera, sino que se busca es cómo abrochar, perdónenme la expresión, al investigado sí porque sí. Entonces ahí sí me parece a mí que se podría estar vulnerando el derecho a la defensa. Continuemos, por favor, con la otra diapositiva. Profe, no vi la diapositiva, solamente lo escuché, pero no la vi. Por favor, volvámosle la diapositiva.
Dice, si hacen falta pruebas que puedan modificar la situación jurídica del investigado, ¿la está viendo o no? ¿Se prorrogará la investigación? No, pero entonces ahí sí ya es falla del equipo, porque yo sí la veo. Pero bueno, eso está en el artículo, si mal no recuerdo, 217, 216 del Código General Disciplinario, y simplemente ustedes revisen esas normas. A partir del artículo 208 está lo que concierne al inicio de la etapa de investigación como tal. A partir del artículo 147 hacia adelante está lo que corresponde a las pruebas, a los medios de prueba. Es la primera vez, debo reconocerlo, que se dota de una parte específica de pruebas al proceso disciplinario. En la ley 734 se enunciaban algunos como medios de prueba, pero no se explicitaba de la forma en que se hace hoy, por ejemplo, cómo se recurre, cómo se recepciona el testimonio, la valoración del testimonio, los peritazgos, la objeción a los peritazgos, todos esos trámites que son más propios del derecho penal y el derecho civil, ya aparecen incorporados en el Código General Disciplinario, y me parece que desde esa perspectiva esto sí es un avance. Entonces ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva. Esta figura de la suspensión provisional surge en la ley 200 del año 95. Esta suspensión provisional procede para faltas gravísimas o graves. Y no recordemos que no lo he dicho. La suspensión provisional solamente procede en la investigación disciplinaria, por obvia o por las razones que son. O sea, vamos a mirarla de manera breve. Esto también puede ser un sujeto de pregunta. Entonces, ¿cuándo procede? Para faltas gravísimas o graves. Sí, porque ¿para qué una suspensión si la falta es leve? Una falta leve no da más allá de una sanción, incluso de una amonestación, o puede dar una sanción que consista en una multa o en una suspensión, y por un término que no es tan largo, porque es una falta leve. Mientras que una falta gravísimo, grave, sí pueden generar una suspensión de mínimo 3 meses, un mes, hasta 24 meses, o una inhabilidad que puede ir hasta 10 años o 20 años, según la gravedad o el tipo de conducta que se haya cometido. Entonces, por eso se dice que no procede para las leves, no lo dice ahí, pero debe entenderse, las faltas son gravísimas, las clases de faltas gravísimas, graves y leves, que ese también puede ser un punto de pregunta. Y en este caso la suspensión provisional solamente procede para estos dos tipos de faltas gravísimas o graves. Y esa suspensión provisional debe ordenarse en virtud de un acto motivado. ¿Qué implica el hecho de que sea un acto motivado? Lo que busca el legislador es que no sea arbitrario, que no sea acomodado, que no sea simplemente para perseguir a una persona, sino porque procede. Y entonces aquí vamos a encontrar las 3 causales que permiten, cualquiera de ellas, que se pueda suspender a un servidor público. En primer lugar, debemos tener en cuenta que para tomar esta medida, incluso es tan delicada, yo no soy muy amigo de decretarla, la he decretado en algunos casos, pero no soy muy amigo porque puede llegar a vulnerar derechos fundamentales. Pero en primer lugar deben existir serios elementos de juicio. Eso no es porque a mí me parece, no, yo tengo que tener serios elementos de juicio para poder llegar a ordenar una suspensión provisional de una persona en un determinado cargo. ¿Y por qué? Porque la permanencia de esa persona en ese cargo o en esa función o prestando el determinado servicio puede posibilitar primero la interferencia de la persona en la investigación. Él puede, por ejemplo, si es un gerente de un hospital y que lo estamos investigando por una indebida contratación, él puede estar interfiriendo, haciendo que los testigos que estemos citando no digan la verdad,
o que oculten las pruebas, etcétera, etcétera. Pero esto tiene que estar demostrado. Deben existir los serios elementos de juicio para determinar, oiga, esta persona a la que estamos investigando está interfiriendo en la investigación, o para desviarla, o para ocultar la verdad, o para que se le indilgue responsabilidad disciplinaria a otro, lo he dicho, para hacernos perder tiempo. Entonces, esa es una primera causal que tiene que estar debidamente demostrada en la actuación. No es simplemente que a mí me parezca que está interfiriendo, porque cuando uno le parece está entrando en el terreno de lo subjetivo, ¿no? En este caso, tienen que existir elementos de juicio suficientes como para llegar a concluir que esta persona está interfiriendo en el desarrollo de la investigación. A ustedes yo creo que les queda fácil entender esta interferencia desde la perspectiva del derecho tributario, de las funciones que cumplen ustedes. Cuando una persona está ocultando cosas y usted dice, oye, este tipo me está tomando el pelo, me está mamando gallo, no me entrega la información que estoy solicitando, le estoy pidiendo balances o cierres o reportes de pago de impuestos y me dice que sí, no, pero en realidad no me los entrega y me está dilatando el proceso, o de pronto me está tratando de acomodar pruebas, etcétera, etcétera. Eso es interferir. Entonces, en ese caso, en la primera causal, pues uno ordena la suspensión provisional, que si no existen esos elementos de juicio, yo me puedo meter en un lío, porque si es evidente el sesgo que se pueda tener en relación con la orden de suspensión provisional, pues yo puedo estar incurriendo en prevaricato, que es producir un acto administrativo manifiestamente contrario a la ley o a las pruebas que obran en determinado proceso. La segunda causal para la suspensión provisional dentro de la investigación disciplinaria es que la persona a la que estamos investigando continúe cometiendo la falta. Un ejemplo en concreto, si estamos en relación con una conducta de acoso laboral, a pesar de que ya existe la queja, a pesar de que ya existe el proceso, incluso que ya pasó a la Procuraduría General de la Nación, porque ya se surgió la etapa del Comité de Convivencia Laboral, pero sigue el tipo cometiendo la misma falta. Entonces ahí hay que proteger a la víctima, y como quiera que está demostrado que continúa cometiéndola, pues puede ser objeto de ese tipo de medidas, de suspenderlo provisionalmente, o la otra, que la reitere. En este ejemplo, porque es que a veces uno dice, bueno, pero si la está cometiendo, ¿acaso que estarla cometiendo no es igual a reiterarla? No, en este caso puede ser que no, en el caso del acoso laboral, que no solamente la continúe cometiendo con la persona que interpuso la queja, sino que esté cometiéndola con otras. O sea, el tipo es un maltratador o una maltratadora, entonces continúa reiterando la conducta con otras personas. Esto se aplica también cuando la persona reiteradamente incumple sus deberes en algún sentido, por ejemplo, contratación ilegal, proliferación de contratos de prestación de servicios. Recordemos que para efectos de que se dé vía libre a la contratación bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, tiene que haber una certificación o media certificación del jefe personal o del jefe de recursos humanos o del que haga sus veces, en los cuales certifique que en la entidad no existen personas que puedan cumplir en la planta personal con esa función o que no reúnan requisitos para cumplir esa determinada función. Entonces resulta que siguen, la planta es de 500 personas, pero son 1000 bajo esa modalidad. Entonces eso habrá que examinarlo de manera concreta. Ya la Corte Constitucional en dos sentencias, yo recuerdo la 610 me parece del 2009 y otra la 1242 me parece del 2012, en relación con este tipo de prácticas. Ya había dicho que en esos casos lo que hay que aplicar es el artículo 2 del decreto 2400 de 1968, porque eso que implica que lo que hay necesidad es de ampliar las plantas de personal y no proceder a contratar más y más personas, porque todos sabemos que esto se ha prestado es para politiquería y para nada en beneficio de la función pública. Entonces, esas son las causales para
la suspensión provisional de un servidor público. Y esa suspensión provisional es por 3 meses, prorrogables por otros 3 meses. Y aquí yo creo que nosotros estamos cometiendo errores y creo que nosotros es tanto la Procuraduría General de la Nación como las oficinas de control interno disciplinario, porque cuando yo recuerdo que se ideó esa norma, y perdónenme que hable de esta situación, porque yo fui coordinador del primer proyecto de Código Único Disciplinario en el país en el año 91 y ya en esa época habíamos venido hablando de esta figura, pero esa figura era ¿para qué? Para que en ese término de la suspensión se perfeccionara la investigación. Y resulta que pasan los 3 meses más los otros 3 meses y todavía no se ha perfeccionado la investigación, entonces no tenía ningún sentido el uno suspender a un servidor público si finalmente no recauda la prueba en los términos de la suspensión provisional. Esta suspensión es consultable ante el superior del funcionario que profirió la decisión y esa consulta no es un recurso, sino que es una consulta automática que sube para revisión, pero que no implica que se pueda cumplir. No voy a hablarles de las medidas preventivas que están apenas en cabeza del Procurador General de la Nación, porque me parece que no vale la pena, pero más o menos es el Procurador General de la Nación puede, en un proceso determinado administrativo, al encontrar serias falencias o motivos determinantes de que se puede estar vulnerando derechos, él puede ordenar la suspensión de una actividad administrativa debidamente fundamentada o la ejecución de un contrato o el proceso de adjudicación del mismo. Pero pues este tiene unos requisitos bastante exigentes que no creo que valga la pena que yo los enrede con esta situación. Por favor, continuemos con la otra diapositiva. Esta etapa de cierre de investigación no es nueva, ya estaba. Lo que pasa es que vía jurisprudencial se le introdujo un elemento que no existía, pero que ya está incorporado legalmente, y era que del cierre de investigación tenía que correrse traslado a los investigados para efectos de que ellos interpusieran recurso de reposición contra el cierre de investigación. Esto lo introdujo la ley 1474, el Estatuto Anticorrupción del 2011, pero ya está incorporado de manera concreta en la nueva legislación. ¿Y qué características tiene? Es un autoimpulso, por eso se llama de sustanciación, no es un auto interlocutorio que tiene que tener un montón de razones para efectos de explicar por qué procedo, los fundamentos de hecho y de derecho y las pruebas, sino que es simplemente un autoimpulso en el cual se le corre traslado a las partes por espacio de 10 días para que estos sujetos procesales presenten los alegatos previos a la evaluación de la investigación. O sea que estamos ya en el último momento del cierre de la investigación. Esto implica que ya se hayan recaudado las pruebas, o si no se han recaudado las pruebas o faltan algunas y ya está vencido ese término, pues simplemente que se evalúe lo que ya se ha recaudado, porque aquí hay que precisar que el auto de apertura de investigación es el auto cabeza de proceso del que se hablaba hace años en la academia en el derecho penal. En este caso se llama auto de investigación disciplinaria, y ese auto, como quiera que ya ha recaudado pruebas, puede haber escuchado a los investigados en versiones libres, etcétera, testimonio, bueno, todas las pruebas, implica que puede o formular cargos, porque ya a partir de estas pruebas recaudadas en estas etapas, perfectamente puede dar lugar o que se formulen cargos o que se archive la investigación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 90 del Código General Disciplinario y el artículo 213, porque no es posible identificar al autor o autores del hecho investigado en el caso tal vez de la indagación previa,
o para la investigación, porque las pruebas no permiten endilgarle responsabilidad disciplinaria a el investigado o investigados. Pero si no se notifica este auto, si no se le corre el traslado a las partes para efectos de que intervengan, puede generar nulidad, y es una nulidad que genera rehacer la actuación, o sea, anularla hasta ahí para volverla a reiniciar. Entonces, esto fue introducido por la jurisprudencia, pero ya está incorporado en la norma como tal. Continuemos, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, entonces continuemos a la siguiente diapositiva. Sí, doctor, qué pena, y ya podemos ahorita ir como concluyendo porque ya son las 5. Bueno, ¿vale? Uy, ya tan rápido, ¿no? Y Dios mío. Sí, señor. Bueno, miren, luego vienen 2 etapas. Después de formular cargos, esto es una modificación que introdujo la ley 2094, que establece que deben existir 2 dependencias en cada entidad, en las oficinas de control interno disciplinario, o en la Procuraduría General de la Nación, o en las personerías, para o sea, independizar la instrucción y el proceso, pues, de juzgamiento, entre comillas, juzgamiento. Entonces, ¿hasta dónde va la etapa de instrucción? Hasta que se formulen los pliegos de cargos y estén debidamente notificados. Una vez estén debidamente notificados, se pasa el proceso a el que va a ejercer la siguiente etapa, que es la del juzgamiento. Entre comillas, vuelvo y digo, lo del juzgamiento. Tulio me está levantando la mano. Sí, William. No, es que quería invitarlo para ver si podemos continuar esta charla el 28, una segunda parte, porque ya, pues aquí la gente a las 5, eso es como en el colegio. Listo, con el mayor de los gustos. Y entonces seguimos el 28, una segunda parte, porque me parece muy buena su charla, la verdad, muy clara, muy didáctica. O sea, yo creo que ha sido muy importante lo que usted ha hecho hoy, William. Entonces lo invitaríamos para el miércoles 28. Bueno, está bien, en principio sí, pero entonces podríamos hacer un ajustecito. Voy a meterle lo que tiene que ver con principios, porque creo que eso se los pueden preguntar. Y luego continuamos con la etapa de citación a audiencias y algunas, lo que tiene que ver sobre todo con la confesión, que me parece que ese aspecto, como es nuevo, lo pueden preguntar también en el examen. No, con mucho gusto, Tulio. Bueno, entonces le agradecemos mucho a nuestro profesor, el doctor William Millán, hoy en esta excelente charla del día de hoy. Les agradecemos también a todas las compañeras y compañeros que asistieron a la charla y los invitamos para que el próximo 28 de junio, o sea, el último miércoles de este mes, podamos continuar en la segunda parte de esta charla sobre el proceso disciplinario en la nueva legislación. Entonces, agradecemos a todas y todos su participación por la tarde de hoy.